Los principales distribuidores de metales preciosos del mundo reportan la misma crisis de manera simultánea. SD Bullion, JM Bullion y APMEX enfrentan un fenómeno sin precedentes en sus décadas de operación. Las barras COMEX de 1000 onzas, la columna vertebral del mercado global de plata, han desaparecido completamente. Los retrasos en envíos se extienden hasta 5 semanas completas mientras la demanda alcanza niveles históricos. Las búsquedas en Google para comprar plata han superado incluso el frenesí de 2011. Pero existe algo que los medios financieros no están reportando sobre lo que ocurre detrás de puertas cerradas. Los bancos centrales acaban de cruzar una línea que no habían cruzado en 45 años. 2 analistas veteranos proyectan plata a $100 la onza dentro de 60 días, no en años. El evento geopolítico del fin de semana pasado podría acelerar todo de manera exponencial e irreversible. En enero de 2026, algo extraordinario comenzó a desarrollarse en el mercado global de plata. Comerciantes con 40 años de experiencia testificaban que nunca habían presenciado algo similar. Las barras COMEX de 1000 onzas se agotaron completamente en todos los distribuidores principales del mundo, CERLIP. Estas no eran monedas pequeñas de colección, sino las barras serias que se transportan en camiones blindados. Cuando estas barras desaparecen del inventario, indica que dinero institucional y gestores sofisticados compiten por metal físico. Una tienda de monedas en St. Louis reveló tensión similar en el mercado minorista donde trabajaba un empleado veterano. Este empleado había visto la crisis de 2008, el pico de plata de 2011 y el frenesí pandémico. Y ahora decía que esta situación se sentía diferente, más intensa, más urgente, más sostenida. Los distribuidores en línea pintaban un cuadro aún más claro de la crisis emergente. TD Precious Metals anunció retrasos de 10 a 25 días hábiles, es decir, 5 semanas completas. Otros distribuidores siguieron con advertencias similares sobre tiempos extendidos de procesamiento y envío. Estas no eran tácticas de marketing, sino advertencias genuinas de empresas luchando por mantener el ritmo. Los datos de Google revelaron algo notable sin precedentes en 4 décadas de historia. Las búsquedas de comprar plata superaron los máximos de 2011, 1980 y la pandemia de 2020. Millones de personas en todo el mundo buscaban simultáneamente cómo adquirir plata física ahora mismo. Históricamente, la demanda minorista no establecía el precio del metal, sino los mercados de papel institucionales. El COMEX en Nueva York y el mercado de Londres determinaban el precio mediante contratos y derivados. Los compradores minoristas pagaban una prima sobre ese precio de papel para obtener metal físico real. Cuando la demanda minorista aumentaba, las primas subían, pero el precio subyacente permanecía controlado por papel. Hasta ahora, algo fundamental estaba cambiando en la estructura misma del mercado de plata. El mercado físico comenzaba a afirmar su propia autoridad independiente del papel en un cambio histórico. Expertos comenzaron a usar un término específico para describir lo que presenciaban en tiempo real. No exactamente una escasez técnica, no todavía un apretón tradicional, pero definitivamente una lucha frenética. Una lucha significaba que el metal físico se volvía genuinamente difícil de obtener a precios actuales. Mientras inversores comunes luchaban por monedas, un drama más significativo se desarrollaba en silencio. En salas de juntas de bancos centrales, en fondos soberanos, en bóvedas donde naciones almacenan reservas, apareció un gráfico que rastreaba 2 líneas durante 5 décadas de política monetaria internacional. Una línea representaba oro de bancos centrales extranjeros y otra mostraba bonos del Tesoro estadounidense. Durante 45 años, desde 1980 hasta recientemente, los bancos centrales mantuvieron más deuda americana que oro. Confiaban más en promesas de papel del gobierno estadounidense que en metal tangible e inmutable. Los bonos del Tesoro pagaban intereses regulares, eran líquidos y se consideraban el activo más seguro. El oro simplemente se sentaba en bóvedas sin generar rendimiento alguno para sus tenedores soberanos. Pero entonces algo cambió fundamentalmente en la psicología de las reservas centrales durante 2024 y 2025. Las líneas se cruzaron en el gráfico por primera vez desde principios de los 80. Los bancos centrales ahora poseían más oro físico que bonos del Tesoro estadounidenses en reservas totales. Las mentes financieras más inteligentes que gestionan trillones en reservas nacionales se alejaban del papel metódicamente. Y donde va el oro, la plata inevitablemente sigue porque comparte su historia monetaria, pero con una ventaja crítica que el oro no posee: necesidad industrial absoluta. Cada panel solar, teléfono inteligente y vehículo eléctrico requiere plata que no puede ser sustituida. Los centros de datos masivos que impulsan sistemas de IA están construidos con componentes cargados de plata. El oro puede permanecer inactivo en bóvedas durante siglos sin perder valor ni función. La plata se consume, se destruye, se agota
en aplicaciones que nunca pueden recuperarse económicamente. Y sin embargo, la plata cotizaba a solo $75 por onza en enero de 2026. Aquí entraron dos analistas con proyecciones tan audaces que habrían sido ridiculizadas 12 meses antes. El primer analista, Rashad, había construido reputación por predicciones inquietantemente precisas sobre plata durante el año anterior. En enero, Rashad publicó análisis declarando que plata se preparaba para sprint hacia $100, no eventualmente ni algún día, sino pronto, dentro de semanas. Su razonamiento era matemático. La plata se había triplicado en 2025, subiendo de 25 a 75. Si se triplicara nuevamente en 2026, el precio superaría $225 por onza sin esfuerzo. Rashad preguntó simplemente por qué un patrón que acababa de funcionar dejaría de funcionar ahora. Pero Rashad no estaba solo en su análisis alcista del mercado a corto plazo. Gary Savage, veterano con décadas de experiencia, veía exactamente la misma configuración desde ángulo técnico diferente. Savage identificó lo que comerciantes llaman una formación de bandera alcista desarrollándose en el gráfico. Las banderas alcistas casi siempre se resuelven hacia arriba en movimientos explosivos tras consolidación breve. Su conclusión fue directa. La plata completaría consolidación en días o semanas. Luego se lanzaría hacia 100. Dos analistas con metodologías completamente diferentes llegaron al mismo objetivo idéntico y cronología exacta. $100 de plata para marzo de 2026 era la predicción convergente de ambos expertos. Para alguien no familiarizado con materias primas, $100 podría sonar abstracto. Pero considere que una persona que compró a 25 vería su inversión cuadruplicarse en un año. Un propietario de negocio que asignó $50,000 estaría sentado sobre $200,000 en meses. $100 de plata señalarían algo profundo sobre el sistema financiero global en su conjunto. Indicaría que confianza en monedas de papel se erosionaba más rápido de lo que gobiernos podían gestionar, que la burbuja de todo en acciones, bonos y bienes raíces comenzaba a desinflarse lentamente. La evidencia de este despertar no se limitaba a mercados occidentales solamente. En China, tras un feriado de 4 días, ciudadanos preparándose para Año Nuevo Lunar descendieron sobre el mercado de oro. El video mostraba multitudes que se asemejaban a evento minorista masivo, no la atmósfera tranquila típica. Occidente se apresuraba por plata mientras Oriente acumulaba oro en cantidades récord mensualmente. Los bancos centrales abandonaban activos de papel simultáneamente en cambio de metales. Cuando estas tres tendencias se alinean al mismo tiempo, lo que viene después nunca es sutil. Los críticos llegaron como siempre cuando un activo sube demasiado rápido, declarando burbuja con confianza. La plata había subido 148% en 2025, desde 25 hasta 75. Para el observador casual, tal movimiento parecía parabólico y sostenible, el tipo de gráfico que precede colapso. Pero había un problema crítico al aplicar esa lógica a plata, en 2026 específicamente. El argumento de burbuja se basaba completamente en movimientos de precios nominales aislados del contexto. Jesse Colombo publicó respuesta detallada mostrando que no puede determinarse sobrevaloración mirando solo precio aislado. Debe compararse ese precio con algo más para obtener perspectiva real de valoración relativa objetiva. Cuando plata se medía contra puntos de referencia correctos, la narrativa de burbuja colapsaba completamente. Colombo comenzó con la relación plata-Dow Jones que en enero de 2026 estaba en 600 a 1. En 1980, en el pico del último mercado alcista de metales, se necesitaban menos de 30 onzas. Relativo a valoraciones del mercado de valores, la plata no estaba cara, sino históricamente barata. Colombo también examinó la relación plata-oferta monetaria M2 que había explotado desde 1971, cuando Nixon cortó. Cuando dividías M2 total por suministro de plata sobre el suelo, las matemáticas sugerían valor justo. El valor justo para plata se acercaba a $1,000 por onza, según esta métrica. Si acaso, la plata a 75 estaba grotescamente subvaluada en relación con expansión monetaria real. La relación oro-plata ha existido durante miles de años de historia humana registrada. A lo largo de la civilización, plata y oro mantuvieron relación estable entre 10 a 1 y 15 a 1. Pero en enero de 2026, con oro a 4,400 y plata a 75, la relación estaba. 60 onzas de plata para comprar una sola onza de oro no era normal según ningún estándar histórico. Si la relación simplemente volviera a 20 a 1 con oro a 4,400, plata cotizaría a 220. Y ese cálculo asumía que oro permanecía plano, lo cual parecía poco probable dado su momentum. Además, en tiempos antiguos, la plata era principalmente monetaria y no se consumía permanentemente.
Hoy es fundamentalmente diferente porque cada año cientos de millones de onzas desaparecen en productos. Paneles solares, teléfonos, vehículos eléctricos, equipos médicos, centros de datos de IA, todos consumen plata permanentemente. Cuando críticos veían burbuja, sufrían sesgo de recencia, la tendencia a asumir que condiciones recientes representan normalidad. Si plata cotizó entre 15 y 30 durante una década, el cerebro cree que ese es su lugar. Cuando salta a 75, parece burbuja incluso cuando fundamentos se han transformado completamente. Pero fundamentos se habían transformado irreversiblemente. La oferta monetaria había explotado, demanda industrial se multiplicó, bancos centrales cambiaron estrategia, tensiones geopolíticas escalaron, y suministro físico se volvía genuinamente escaso. En ese contexto, 75 no era burbuja, sino mercado reconociendo realidad, finalmente. Luego llegó el fin de semana que cambió todo en el panorama geopolítico global. Enero de 2026 comenzó con tensiones ya altas en el escenario mundial de relaciones internacionales, pero lo que transcurrió durante un solo fin de semana aceleró cronologías proyectadas desarrollarse gradualmente. La situación de Venezuela representó punto de inflexión. Sin tomar lados políticos, los hechos eran innegables. Estados Unidos hizo movimiento audaz y sin precedentes, efectivamente tomando control de activos de nación soberana. Venezuela, país con mayores reservas de petróleo, se encontró súbitamente bajo intervención occidental directa. Observadores sofisticados observaban cómo China y Rusia respondían estratégicamente. Monitoreaban conversaciones en bancos centrales sobre las implicaciones porque esto no se trataba solo de Venezuela. Se trataba de precedente, y el precedente lo es todo en finanzas internacionales cuando naciones gestionan trillones. La situación tenía similitudes incómodas con lo que había sucedido con Rusia años antes, cuando naciones occidentales congelaron y confiscaron cientos de miles de millones en activos de Banco Central ruso. Analistas habían advertido que tales acciones tendrían consecuencias a largo plazo irreversibles para confianza global. China poseía más de $1 trillón en bonos del Tesoro estadounidenses en reservas. ¿Qué pasaría si relaciones se deterioraran o una situación de Taiwán escalara hacia confrontación? ¿Podría Beijing despertar para encontrar su trillón congelado, confiscado, desaparecido para siempre del sistema? El riesgo ya no era teórico, sino demostrado, documentado y muy real para estrategas de reservas. Y así, el cambio ya iniciado se aceleraba dramáticamente en respuesta a eventos. El movimiento, alejándose de activos de papel hacia oro y plata físicos, se intensificaba mensualmente. Porque oro y plata no pueden congelarse remotamente ni confiscarse a distancia con teclado digital. No pueden inflarse mediante bancos centrales, operando imprentas sin límite físico alguno. Si nación posee oro en sus propias bóvedas en territorio soberano, permanece allí independientemente de tensiones. Esta realización se extendía por pasillos de poder en todo el mundo entre élites financieras. Y no eran solo bancos centrales los que prestaban atención a implicaciones del precedente establecido claramente. Individuos ricos comenzaban a hacer preguntas incómodas sobre seguridad de sus propios activos en papel. Pero había otro desarrollo desarrollándose simultáneamente que resultaría igualmente transformador para mercados. La tokenización de metales preciosos representaba revolución tecnológica para accesibilidad global de inversión. Tecnología existía para crear tokens digitales respaldados por oro y plata físicos reales en bóvedas. Tokens que podían comerciarse instantáneamente, dividirse en fracciones, moverse a través de fronteras sin enviar metal. Sin embargo, aún canjeables por onzas físicas reales en bóvedas seguras, verificables independientemente. Tether había sido pionera con tokenización de oro, creando producto llamado Kisaut, donde cada token representaba onza. Los beneficios eran revolucionarios. Alguien en Japón podía comprar oro a las 2 de madrugada. Alguien en Brasil podía vender fracción de onza para emergencias sin complicaciones bancarias tradicionales. Alguien en Europa podía transferir valor instantáneamente sin involucrar bancos, mientras mantenía propiedad de metal real. Tether se había convertido en uno de los mayores compradores de oro en la Tierra, porque cada token emitido requería comprar y almacenar oro físico real equivalente en bóvedas. El mismo modelo ahora se preparaba para plata en escala masiva con implicaciones de demanda asombrosas. Cuando tokenización de plata se lanzara a escala global completa, millones que encontraban inconveniente almacenar plata física, que se preocupaban por seguridad, que querían liquidez y divisibilidad, súbitamente tendrían acceso sin barreras. Una persona podría poseer $10 o 10 millones y moverlo instantáneamente a cualquier parte. Esto representaba categoría completamente nueva de demanda estructural que no existía 5 años antes. Demanda para la cual cadenas de suministro tradicionales no estaban preparadas para manejar. El consumo industrial ya eliminaba cientos de millones de onzas anualmente del suministro global disponible. Paneles solares, electrónica,
Vehículos eléctricos, equipos médicos, centros de datos de IA aumentaban demanda. La demanda de inversión a través de ETFs había absorbido cantidades enormes de metal físico. La acumulación de bancos centrales se aceleraba con oro liderando y plata, probablemente siguiendo patrón. El frenesí minorista se intensificaba evidenciado por datos de búsqueda de Google y escasez documentada. Y ahora, tokenización amenazaba añadir otra capa masiva de demanda sobre todas las anteriores. Mientras tanto, producción minera de plata permanecía relativamente estancada por realidades geológicas y económicas fundamentales, limitada por geología, economía y hecho de que mayoría de plata viene como subproducto. No puede simplemente decidirse minar más plata como podría perforarse más pozos de petróleo. Las matemáticas se volvían ineludibles para cualquiera prestando atención objetiva a datos duros verificables. La demanda explotaba a través de múltiples frentes simultáneamente, mientras suministro permanecía esencialmente fijo. En cualquier mercado, cuando demanda excede vastamente suministro, precio debe subir para restaurar equilibrio. La única pregunta era cuán alto necesitaba subir precio para equilibrar mercados finalmente. $50 no había sido suficiente para desacelerar demanda visiblemente según indicadores disponibles. 75 tampoco la estaba frenando según todos los datos objetivos del mercado. ¿Sería $100 suficiente para equilibrar mercados o se necesitaría 150 o 200? Nadie conocía respuesta con certeza absoluta sobre nivel de equilibrio real necesario. Pero analistas sofisticados comenzaban a sospechar que el número era mucho más alto de lo que sabiduría convencional. Porque esto no era apretón temporal que desaparecería cuando comerciantes perdieran interés especulativo. Esta era transformación estructural impulsada por fuerzas que no revertirían en futuro previsible. Gobiernos no iban a dejar de imprimir dinero súbitamente. Bancos centrales no iban a dejar de acumular activos duros. La revolución de IA no iba a desacelerarse, ni las tensiones geopolíticas resolverse mágicamente. Para aquellos prestando atención, para quienes entendían lo que datos realmente decían objetivamente. El mensaje era absolutamente claro e inequívoco sobre la trayectoria futura del mercado. La plata no se acercaba a tope de mercado alcista, sino a punto de inflexión estructural completo. Momento cuando mercados cambian de un paradigma a otro completamente nuevo. Cuando viejas suposiciones se vuelven obsoletas y descubrimiento de precio entra a territorio inexplorado. La perspectiva de corto plazo permanecía incierta como siempre en mercados volátiles de materias primas. Los mercados podrían dispararse violentamente hacia arriba por noticias geopolíticas o caer cuando comerciantes tomaran ganancias. Ambos escenarios eran posibles en días y semanas venideros sin certeza absoluta de timing, pero trayectoria de largo plazo se volvía menos incierta con cada dato nuevo confirmando tendencia. Los fundamentos eran abrumadores e innegables para observadores objetivos del mercado. El desequilibrio oferta-demanda era documentado y verificable. El cambio institucional estaba registrado. El catalizador geopolítico había llegado y despertar minorista se aceleraba visiblemente en datos de búsqueda. Cuando todas esas fuerzas convergen simultáneamente en la historia de mercados de materias primas, cuando demanda física, verdaderamente, abruma suministro de papel establecido, cuando lucha se convierte en apretón y apretón se convierte en crisis sistémica de suministro real. El precio de plata no se moverá en incrementos medidos predecibles gradualmente a lo largo de años. Se moverá en formas que destrozarán expectativas de todos los participantes del mercado, en formas que forzarán libros de texto a reescribirse completamente con nuevos paradigmas de valoración, en formas que crearán riqueza generacional para quienes se posicionaron correctamente con anticipación y arrepentimiento generacional para quienes desestimaron señales de advertencia claras emitidas por datos. La alerta había sido emitida claramente por múltiples fuentes independientes convergentes en análisis. La desaparición de inventarios físicos estaba sucediendo en tiempo real ante ojos de observadores atentos. Y lo que vendría después sería estudiado por economistas e historiadores durante décadas, porque esta no era solo historia de plata como commodity, sino sobre confianza en sistemas monetarios, sobre colapso en cámara lenta de sistema construido, sobre promesas de papel y retorno inevitable. Al único dinero que había sobrevivido cada imperio, cada guerra, cada crisis a lo largo de historia. Dinero real, tangible, que no podía imprimirse, manipularse o confiscarse con clic de mouse digital. La pregunta ya no era si plata alcanzaría $100 por onza en próximos meses. La pregunta era, ¿qué sucedería después de que lo hiciera inevitablemente según convergencia de fundamentos? Y para quienes entendían fuerzas en juego objetivamente sin sesgo emocional ni recencia distorsionante. La respuesta a esa pregunta era obvia y extraordinaria simultáneamente en sus implicaciones transformadoras para el sistema.
El sistema financiero global estaba experimentando cambio de paradigma que no había ocurrido en generaciones, y la plata estaba en el centro de esa transformación estructural como activo monetario e industrial único.